Hola a ¿Puedo todos, ¿qué presentar tal? pantalla? Buenas tardes. ¿Perdón? No, si tengo que presentar pantalla, todavía no. Cuando estés lista, Carolina. Bueno, ahora sí. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir a uno de nuestros últimos seminarios del año. Le agradezco muchísimo a Carolina que se presta para hacer esta presentación. Y bueno, Carolina trabaja en el grupo GIAS, que es el Grupo de Investigación Aracnológicas del Sur, becaria doctoral de CONICET. Y bueno, nos va a contar, creo que es tu trabajo de tesis final de carrera y futura tesis de posgrado. Bueno, muchas gracias, empezamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Nelén por la presentación. Y bueno, hoy les voy a contar, como dijo Nelén, sobre mi trabajo de tesina de grado con la araña blanca de los médanos y un poco sobre lo que voy a trabajar durante mi doctorado con la misma especie. Arrancando con la tesina de grado, que se tituló Una nueva excepción a la regla, poniendo a prueba hipótesis de inversión de roles sexuales en una araña lobo de Sudamérica, que fue dirigida por la doctora Anita Eisenberg del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable en Montevideo, Uruguay, y el doctor Nelson Ferretti, que se encuentra en el CERSOS. Bueno, la selección sexual fue definida por Darwin como el proceso evolutivo que provee ventajas a organismos de la misma especie en términos de éxito reproductivo, por sobre otros organismos. Darwin estudió cómo esta selección sexual podría moldear los roles sexuales y detalló cómo es que los machos, por lo general de muchas especies, poseen atributos conspicuos y cortejos elaborados, mientras que las hembras se muestran más bien desinteresadas y exhiben caracteres menos conspicuos. Estos roles sexuales reflejarían las contribuciones de los sexos en distintos aspectos reproductivos, como puede ser los cuidados parentales, la producción de gametos, el esfuerzo de cortejo y cópula, entre otros. Teniendo en cuenta que existe una simetría en la producción de gametos entre los machos y las hembras, es decir, las hembras por lo general producen pocos gametos costosos de gran tamaño, mientras que los machos producen muchos gametos pequeños. Esto afecta a la inversión durante y después de la cópula, y al ser mayor la inversión de las hembras, los machos intentan maximizar el esfuerzo de cópula y compiten con otros machos por el acceso a las hembras. Sin embargo, Darwin también detalló que existen casos en los cuales estos roles sexuales parecen operar de forma diferente a lo que se creía tradicionalmente, y últimamente, en las últimas décadas, se han reportado una gran cantidad de casos en varios grupos de animales, en los cuales parece que las hembras no son sexualmente pasivas en absoluto, sino que se han registrado comportamientos de las hembras y su respuesta en el comportamiento de los machos y en el éxito reproductivo que evidenciaría que esto sucede, que las hembras no serían sexualmente pasivas. En los casos entonces en los que existe una gran contribución del macho en aspectos reproductivos, se da a la inversa de lo que pasa comúnmente según estos roles tradicionales. Los machos pasan a ser el sexo selectivo, mientras que las hembras se convierten en el sexo activo que busca y corteja a los machos y compite con las hembras entre sí para el acceso a los machos. Esta inversión de roles sexuales puede ser total, en los casos en los que los machos únicamente son el sexo selectivo, o puede ser parcial en los casos en que también tanto machos como hembras son el sexo selectivo. Muchos de los ejemplos que se han reportado en varios grupos de animales exhiben también cuidados parentales y entrega de regalos nupciales por parte de los machos. Y bueno, se cree que las características del hábitat en el que viven estas especies habrían moldeado la evolución de estos caracteres reproductivos, y como decíamos, al aumentar la inversión del macho,
para igualar o superar la inversión de la hembra, los machos se convertirían en un recurso escaso por el cual las hembras compiten entre sí. También otra situación que trae aparejada esta inversión de roles sexuales es que puede llegar a afectar el dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual incluye variaciones en la morfología entre machos y hembras que pueden involucrar cambios morfológicos de coloración o de tamaño, y este dimorfismo sexual reflejaría la consecuencia de las diferencias en la historia evolutiva de cada sexo. Este dimorfismo sexual en sí estaría determinado por los roles de cada sexo y el sistema de apareamiento e inversión parental en cada caso. En el orden Araneae, que son las arañas, existen escasos ejemplos de inversión en el dimorfismo sexual clásico de las arañas, que hasta el día de hoy se han estudiado una gran cantidad de casos en los cuales las hembras presentan un mayor tamaño que los machos, incluso llegando a casos extremos como el que se observa en la foto, de gigantismo en las hembras. Este grupo de animales es ideal para llevar a cabo experimentos sobre selección sexual, ya que tienen una gran diversidad de especies y estrategias reproductivas, y a su vez también se encuentra en casi todos los ambientes terrestres, lo cual los hace propicias para ser estudiadas tanto a campo como a laboratorio. Además, tienen ciertas características que las hacen muy particulares e ideales para someter hipótesis de inversión de roles sexuales, ya que poseen, por un lado, una genitalia doble y bilateralmente simétrica. Esto permitiría usar al mismo individuo tanto como control como experimento. También la capacidad de poder aislar el esperma durante la inducción espermática del macho. Las posiciones copulatorias que exhiben permiten ver permiten la observación de las unidades comportamentales con mayor detalle, y también exhiben movimientos de la genitalia masculina que permiten identificar las eyaculaciones del macho. Dentro del orden Araneae tenemos a una familia llamada Lycosidae, mejor conocidas como arañas lobo, que cuenta con 125 géneros y 2.430 especies. Los caracteres diagnósticos dentro de esta familia son la ausencia de apófisis tibial retrolateral en la tibia del palpo del macho, disposición de los ojos en 3 filas de 4, 2 y 2 ojos, y la capacidad que tiene la hembra de transportar el saco de huevos en las hileras, y una vez que emergen también transportan los juveniles en su abdomen. Estas arañas lobo se encuentran en hábitats abiertos de todo el mundo, y son bastante particulares a la hora de diferenciar las especies, ya que poseen caracteres genitales poco variables o conservados, lo cual dificulta esta tarea. Es por esto que se utiliza el estudio del aislamiento reproductivo para delimitar especies entre sí como una buena herramienta. Son especies errantes del suelo, es decir, no tejen telas, sino que pueden encontrarse entre las piedras, la vegetación baja, o incluso en cuevas que construyen sobre el suelo. En esta familia, el dimorfismo sexual de tamaño por lo general es bajo a moderado, siendo las hembras más grandes que los machos, como pasa en la mayoría de las arañas. Dentro de la familia Lycosidae tenemos una subfamilia Locosidae, que es bastante particular y cuenta con 131 especies hasta el día de hoy, que pueden encontrarse en distintas regiones del mundo. Existe también en esta subfamilia una gran escasez de estudios y gran semejanza de la morfología genital, lo cual también dificulta, al igual que las Lycosidae, la tarea de identificación de las especies. En las últimas décadas se ha estudiado distintos aspectos ecológicos y comportamentales de ciertos representantes neotropicales, como lo son Alocosa senex y Alocosa marindia. Estas dos especies son simpátricas y sincrónicas, pueden encontrarse en Argentina, Brasil y Uruguay, y habitan ambientes arenosos costeros, tanto de costas fluviales, oceánicas y estuarinas. Son especies crípticas de color blanquecino que tienen la capacidad de camuflarse en el ambiente en el que viven, y son activas particularmente en el periodo estival durante la noche.
también construyen cuevas en forma de tubos en la arena que tapizan por dentro con su seda. En estas dos especies son los primeros dos casos registrados de inversión de roles sexuales en arañas. Esta inversión de roles sexuales, como les comenté al principio, trae aparejado en estos casos la inversión del dimorfismo sexual de tamaño, siendo los machos de mayor tamaño que las hembras. Las hembras son quienes buscan al macho y cortejan, lo localizan mediante feromonas volátiles masculinas. Tanto las hembras como los machos serían sexos selectivos, y la cópula en estos casos ocurre siempre dentro de la cueva del macho, con posterior donación de la cueva a la hembra para poder refugiarse, oviponer, y permanece allí hasta la emergencia de las crías. El caso de la especie que tenemos acá en Argentina, que es Alocosa alticeps, que aún no se ha estudiado mucho, habita en dunas costeras asociadas a vegetación samófila y exótica al sur de la provincia de Buenos Aires, siendo la localidad tipo la localidad de San Blas. Las descripciones que se han realizado hasta el día de hoy a nombre de Alocosa alticeps en realidad correspondían a la especie Alocosa marindia. Ha habido un cambio de denominación en las especies, por lo cual hasta el día de hoy no se conoce qué ocurre con el dimorfismo sexual de tamaño y la inversión de roles sexuales en esta especie, que es muy cercana a Alocosa cenex y marindia. Es por esto que los objetivos de mi tesina de grado fueron, como objetivo general, determinar si existe inversión de roles sexuales y dimorfismo sexual invertido en Alocosa alticeps, y como objetivos específicos, analizar morfométricamente el dimorfismo sexual de tamaño en adultos machos y hembras, evaluar la actividad nocturna en superficie de los individuos adultos, analizar y describir el cortejo y cópula de Alocosa alticeps en condiciones de laboratorio. Bueno, en un principio las actividades de campo y recolección se realizaron durante 9 relevamientos nocturnos en el periodo de septiembre de 2019 y marzo de 2020, justo antes de la pandemia. Se realizaron 2 relevamientos de solo colecta, en el cual únicamente se colectaron individuos, ya sea caminando o dentro de las cuevas, y 7 relevamientos de movilidad en superficie, los cuales constaron de únicamente relevar los individuos adultos que se encontraron caminando en superficie. Para el mantenimiento de las arañas, estas fueron trasladadas al bioterio del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia en la Universidad del Sur. Se identificó el sexo de cada uno de los ejemplares bajo una lupa estereoscópica y se las mantuvo individualmente en cajas de Petri con arena del sitio de colecta como sustrato. Estos animales fueron alimentados 2 veces por semana con larvas de tenebrio y se remojó un algodón 1 vez por semana para mantener la humedad. Para el análisis de dimorfismo sexual se tomaron medidas en adultos, total 34 adultos, 15 hembras, 15 machos y 19 hembras. Las medidas que se tomaron fueron el largo de la base del quelícero y el alto del cefalotórax, medidas que estarían involucradas en el cavado, en la actividad de cavado, el ancho del cefalotórax, que sería una medida representativa del tamaño corporal en arañas, y el largo de la tibia y de la patela sumados de las patas 1 y 2, que representarían el tamaño de las patas. Estas medidas se obtuvieron primero fotografiando cada una de estas partes en cada individuo. Se obtuvieron las medidas mediante el análisis con el programa TPS-DIG, y posteriormente se realizó un análisis estadístico para evaluar el dimorfismo sexual. Por último, las observaciones de comportamiento sexual constaron en 64 encuentros realizados en el periodo de noviembre a marzo de 2020. Se realizaron 16 de estos encuentros con hembras adultas vírgenes, es decir, con pasado reproductivo conocido, ya que en otras especies se ha registrado que los machos prefieren hembras adultas vírgenes con buena condición corporal, mientras que el resto de las experiencias, 49, se realizaron con hembras adultas de campo.
En el caso de los machos se utilizaron tanto criados en laboratorio como de campo, ya que en este caso sería indiferente. Se realizaron terrarios de vidrio con arena del sitio de colecta también, los 3 centímetros inferiores con arena húmeda y 2 centímetros superiores con arena seca para generar un ambiente propicio similar al que viven estas especies. Se colocó entonces un macho dentro de cada terrario y se esperó 48 horas para permitir el cavado de las cuevas. Luego se introdujo a la hembra y estas experiencias, una vez que se introdujo la hembra, se continuaron hasta el desmonte final en caso de haber cópula, 1 hora desde el inicio de cortejo en caso de que solo hubiera cortejo, o 30 minutos desde la introducción en caso de que no sucediera nada. Todos los datos y todos los comportamientos observados fueron registrados mediante observación directa, notas y con filmaciones con una cámara de video digital. Vale aclarar también que estas experiencias se realizaron bajo luz roja, debido a que son animales nocturnos. Y bueno, se realizó una descripción cualitativa del cortejo y la cópula. También se registraron además las características de las cuevas de los machos. Para el análisis de datos, en cuanto a las comparaciones de las variables corporales y actividad en superficie, se revisó que los datos siguieran una distribución normal y homogeneidad de varianzas. En ese caso se realizó una prueba ANOVA de estas variables para muestras independientes. En caso de que estas variables no siguieran estos requerimientos, se realizó la transformación logarítmica de los datos. Todos los datos fueron analizados con el programa PAST. En cuanto a las observaciones de comportamiento sexual, como les decía, se realizó una comparación cualitativa de los datos, comparando con especies cercanas con inversión de roles sexuales, Palocosa cenex y Marindia. No se realizaron análisis cuantitativos debido al bajo N de observaciones. En cuanto a los resultados obtenidos de la movilidad en superficie, se obtuvo un total de 80 individuos relevados en las 7 fechas de relevamiento, 34 machos y 46 hembras. Los análisis dieron que no se hallaron diferencias significativas en la abundancia total en todas las fechas de colecta, y no se realizaron análisis estadísticos de las fechas individuales, ya que cada una de las fechas hubo un bajo N para comparar. Sin embargo, se puede ver una proporción sexual más sesgada hacia las hembras a medida que aumenta el periodo reproductivo. El análisis de dimorfismo sexual se obtuvo que no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las variables, exceptuando la base de los quelíceros, que fue mayor en el caso de los machos. No se encontraron diferencias significativas en las variables restantes, entonces. Y en 2021, este año, sumamos más datos, obteniendo 20 hembras y 20 machos en total, y se obtuvieron los mismos resultados. También se observó que existe una tendencia a que los machos posean quelíceros mayormente pigmentados que las hembras, lo cual podría estar relacionado con una mayor esclerotización. Cuanto a las observaciones de comportamiento sexual, entonces, realizaron, como dije, 65 encuentros. De esos 65 encuentros, solo se obtuvieron 6 cortejos y 4 cópulas exitosas en el periodo de febrero y marzo de 2020. En estas cópulas se pudo observar que fue la hembra la que se acercó a la cueva del macho, en todos los casos. Se observó un caso de canibalismo post-cópula, es decir, el macho se comió a la hembra después de la cópula, algo bastante particular. En el 100% de los casos en que hubo cópula, se registró un intercambio de posición en la cueva, dentro de la cueva, de la hembra hacia el macho, y una única monta. En el 50% de los casos, el macho donó su cueva a la hembra
para la oviposición y como refugio, y el 50% se observó oviposición de la hembra. Se registraron, se analizaron las unidades comportamentales observadas, tanto del cortejo como de la cópula, para cada uno de los individuos, tanto machos como hembras. En la totalidad de las experiencias exitosas se pudo observar que el cortejo tiene una duración promedio de 24 minutos, la cópula de alrededor de 5 minutos, y el tapado de la cueva que se dio por parte del macho, se observó por parte del macho, duró aproximadamente 4 minutos. Acá les voy a mostrar un video de algunas unidades comportamentales que se pudieron observar. Se puede observar el golpeteo de abdomen de la hembra y la respuesta de golpeteo de patas del macho, desde la cueva. Esto sería parte del cortejo. Luego se observa en un momento la apertura de la cueva por parte del macho, que bueno, no se pudo corroborar pero, por las condiciones de la cueva, pero se nota que es por parte del macho, ya que la hembra no hace nada en ese momento. La hembra sigue cortejando y luego ingresa a la cueva. Ahí se observa cómo la hembra ingresa, el macho retrocede y la hembra avanza hacia el fondo de la cueva y lo sigue. Y en un momento, muy rápidamente, se produce el intercambio de posición y el macho realiza la monta a la hembra. Este es el macho y la hembra. Luego de finalizado la cópula, el macho sale de la cueva y se observa el comportamiento de tapado de la cueva. Que bueno, en todas las cópulas exitosas no se pudo corroborar si la hembra participó en este tapado de la cueva, porque justo la primera porción de la cueva estaba tapada. Entonces, con estas unidades de cortejo se midió la frecuencia y la duración de cada una de ellas, siendo las más frecuentes durante el cortejo el golpeteo de patas del macho, ese que vimos en el video, y la duración, la unidad que más tiempo duró también fue el toque al macho por parte de la hembra. Durante la cópula, la unidad comportamental más frecuente fueron las inserciones palpares durante la cópula, y la unidad comportamental que más duró fue en este caso la monta, en totalidad todo el momento de la monta, la sujeción por parte del macho hacia la hembra y el tapado de la cueva. Bueno, no se añadieron unidades que se consideraron instantáneas de muy corto tiempo, que duraron menos de un segundo. Finalmente se realizó un etograma para resumir las transiciones de las unidades comportamentales más frecuentes. En este caso, las transiciones más frecuentes serían del golpeteo y sacudida del macho al golpeteo y abdomen de la hembra, y el golpeteo de patas al acercamiento de la hembra hacia la cueva. En la cópula, las unidades más frecuentes fueron la inserción palpar a cambio de lado y viceversa, las transiciones. Bueno, en cuanto a la movilidad de superficie, como vimos, entonces no difiere entre machos y hembras, contrario a lo que sucede en otras especies. Sin embargo, se observó una disminución de las hembras en superficie a lo largo del periodo, lo cual podría tener que ver con la permanencia de la hembra en la cueva de los machos luego de la oviposición. Y también se observó una tendencia a la disminución de machos en superficie y en cuevas también con el avance del periodo reproductivo. Creemos que puede tener que ver con la muerte de los machos, ya que se ha registrado en especies de arañas lobo que poseen los machos un ciclo de vida más corto que las hembras. Hasta el día de hoy lo que se ha estudiado en animales costeros de la subfamilia Leucocine es que las hembras son el sexo más activo que los machos, digamos. Sin embargo, se registró un caso de una especie de Leucocine de pastizal, Paratrococina mica, en la cual tampoco se observaron diferencias significativas en la actividad en superficie.
Se cree que también la fluctuación en la abundancia y la calidad de presas durante el periodo reproductivo afectaría a la inversión de la hembra, teniendo que provocar una mayor actividad de la hembra para forrajear y comer intensamente antes de la reproducción, y estas altas presiones del hábitat impondrían una alta inversión reproductiva por parte del macho para, como les decía al principio, nivelar esa inversión por parte de la hembra. Es por eso que podría darse esta entrega de regalo nupcial de la cueva. En futuros estudios esperamos poder estudiar esta variación de presas potenciales para esta especie. En cuanto al dimorfismo sexual de tamaño, entonces no encontramos diferencias significativas en ninguna de las variables. El alto del cefalotórax, que es una variable que está involucrada en el cavado, o podría ser afectada por la actividad del cavado, no se observaron diferencias, contrario a lo que sucede en las especies cercanas. Sin embargo, sí se encontró diferencias en el tamaño de los quelíceros, siendo los machos de mayor tamaño. Esta ausencia de dimorfismo sexual de tamaño en la Alocosa alticeps, al contrario a lo que pasa en las otras especies, convertiría a esta especie en una especie clave para entender cómo ha evolucionado el dimorfismo sexual a lo largo en estas especies. Bueno, como dijimos, poseen también mayor tamaño de quelíceros en los machos, y bueno, en futuros estudios se podrán poner a prueba estas hipótesis. En cuanto al comportamiento sexual, la hembra, como dijimos, fue siempre la que se acercó a la cueva del macho. Sin embargo, como la primera parte de la cueva no se pudo observar, no pudimos determinar quién fue el que inició el cortejo, si la hembra o el macho. También se registró el golpeteo de abdomen de la hembra, que es una unidad comportamental que reviste un registro novedoso, ya que no se ha observado en las otras especies. Sin embargo, hay una gran coincidencia con los cortejos y cópula de las otras especies, como por ejemplo que las unidades de cortejo que incluyen sacudidas corporales y movimientos de patas delanteras también se encuentran presentes en el cortejo de Cenex y Marindia. También la apertura de la cueva se produce por parte del macho. El descenso hacia el fondo de la cueva seguido de intercambio de posición y monta también es un comportamiento que se observa. Entonces, con estas experiencias se corrobora que existe tanto una activa participación de la hembra durante el cortejo y cópula y del macho, y una cesión de la cueva al finalizar la cópula, lo cual estas características coincidirían con inversión de roles sexuales. Se considera que el intercambio de posiciones, al menos en las otras especies, se considera un momento crucial, ya que no se produce en los casos en los que solo se observa cortejo, lo cual también se observó en Alocosa alticeps, la ausencia de intercambio de posiciones en las experiencias en las que no hubo cópula. Entonces, en cuanto a las duraciones, el cortejo de Alocosa alticeps posee una mayor duración, apenas mayor en comparación con las de Alocosa cenex y Marindia. La duración del cortejo reflejaría qué tan receptiva se encuentra la hembra al momento del cortejo, y la cópula es de mayor duración en el caso de Alocosa cenex y Marindia. Esto creemos que podría estar relacionado con que en estas dos especies durante la cópula se pueden observar más de una monta, y en el caso de Alocosa alticeps en todos los casos se observó una única monta. Este hecho de que pueda haber más de una monta se ha registrado por primera vez en la familia Lycosidae y podría estar relacionado con la seguridad que otorga el hecho de copular dentro de la cueva, libre de peligros por predadores o interrupciones por otros individuos, y también podría marcar un contexto de elección críptica femenina en la cual la hembra tiene, o sea, el macho tiene puede estimular mayormente a la hembra, y la hembra medir esa estimulación por parte del macho. El hecho de que haya una única monta en Alocosa alticeps es algo muy característico dentro de las arañas lobo.
es la regla dentro de las arañas lobo, pero es una novedad dentro de lo que son las Alococine costeras. Para poder comparar cuantitativamente con otras especies, es necesario realizar un mayor número de experiencias exitosas, ya que en este caso tenemos un N muy bajo. Bueno, otras cosas que se observaron fue que en 2 casos se produjo la donación de cueva por parte del macho. Como les decía, esto le otorga mayor seguridad a la madre y al ovisaco, y bueno, los regalos nupciales reflejarían el esfuerzo y la inversión en reproducción por parte del macho. La permanencia de la hembra en la cueva le aseguraría también al macho un sistema monogámico secuencial, asegurándole la paternidad de al menos una progenie, ya que durante la permanencia de la hembra en la cueva, esta no tendría oportunidad de recopular. También se observó un caso de canibalismo inverso del macho hacia la hembra, lo cual es algo habitual en Alocosa senex, y se sabe que la condición corporal en estos casos influye en la decisión del macho en el canibalismo, y sospechamos que en este caso que registramos podría haberse dado una cuestión de condición corporal. Para futuros estudios pondremos a prueba la selectividad de los machos con estas condiciones. Y bueno, para resumir, entonces, sobre mitesina, Alocosa tíceps no manifiesta un dimorfismo sexual de tamaño, exceptuando en los quelíceros, ni diferencias en actividad en superficie entre los sexos, lo cual no coincide con hipótesis de inversión de roles sexuales. Sin embargo, el comportamiento sexual sí tiene coincidencias con lo que se ha registrado en otras especies y concuerda con hipótesis de inversión de roles sexuales. Esto nos deja una gran cantidad de interrogantes a resolver a futuro, como por ejemplo entender qué factores serían los que afectan el dimorfismo sexual en esta especie, cómo es que se da este canibalismo sexual inverso, los aspectos ecológicos que exhibe esta especie, como la dieta, la disponibilidad de refugios, entre otros, y entender qué factores influyen también en la actividad superficial, ya que nosotros tomamos como actividad superficial a la búsqueda de la pareja. Sin embargo, también existe el comportamiento de forrajeo, por lo cual es otro factor a investigar. También es necesario aumentar el número de observaciones, como dije, para comparar cuantitativamente, y nos deja la interrogante de si es el ambiente el que ha moldeado estos caracteres asociados a la inversión de roles sexuales, que es algo que se cree que puede influir mucho en estas especies. Ahora, para continuar con mi tesis doctoral, que se tituló Alocosa alticeps, una araña lobo de estrategias sexuales atípicas con potencial como indicadora de calidad ambiental en arenales costeros de Argentina, cortito el título, también dirigido por Anita Eisenberg y Nelson Ferretti. Bueno, se sabe que las playas en particular son ambientes costeros complejos, dinámicos y sensibles, que pueden sufrir una serie de cambios irreversibles que pueden ser causados por tanto presiones antrópicas como naturales. Dentro de lo que son las presiones antrópicas, las actividades turísticas sumadas al desarrollo urbano, se sabe que pueden llegar a afectar la biodiversidad, degradar los recursos costeros y afectar los servicios ecosistémicos que estos recursos nos brindan. Entre los factores, entre las consecuencias que podría generar estas presiones antrópicas, podemos encontrar erosión costera, contaminación, deterioro de las dunas y efectos perjudiciales en la biota. En el caso de Pehuenco, he estudiado que las áreas más afectadas, específicamente por el riesgo de erosión, serían coincidentes con los sitios en los que se ha desarrollado mayormente la urbanización. Y también se ha descrito que en los casos en que hay mayor acción antrópica hay una mayor degradación mayor erosión y degradación de la playa. Vale destacar que en la localidad de Pehuenco se han encontrado restos fósiles e ignitas que se han declarado Reserva Natural Provincial Pehuenco-Monte Hermoso en el año 2005. ¿Qué son los bioindicadores? Entonces, para entrar un poco en el tema de la tesis doctoral, los bioindicadores son
seres vivos, en este caso, cuya presencia o ausencia da información sobre ciertas características del ambiente o sobre el impacto que podrían efectuar ciertas prácticas en el medio. Los indicadores son muy útiles para evaluar el estado de salud de un ambiente. Según la teoría de las redes tróficas, los predadores, como las arañas, son más vulnerables a la fragmentación en estos casos, y bueno, las arañas en particular, como indicadores biológicos, se han estudiado en contextos del estrés, por ejemplo, inducido por contaminación de metales pesados. También se han estudiado para evaluar la calidad del suelo y el estado de conservación de ciertos hábitats naturales. Y en el caso de Alocosa senex, que recordando, antes se llamaba Alocosa brasiliensis, en este caso se ha estudiado, en este trabajo, en la localidad de Canelones, Uruguay, se han colectado las poblaciones de arácnidos y se determinó que Alocosa senex es la especie más abundante en ambientes con menor grado de disturbio y que poseen un valor de indicador más alto para lo que son las dunas abiertas fijadas con vegetación samófila. También se describe como en esta especie posee comportamientos y una morfología adaptativos a este ambiente tan duro como lo son los ambientes costeros. Esto que como objetivo de mi tesis doctoral, queremos evaluar cómo los diferentes estados de conservación influyen en los atributos poblacionales de Alocosa alticeps, indagar en su capacidad de actuar como especie indicadora de la calidad ambiental en esta localidad. Como objetivos específicos, la idea es caracterizar el ambiente e investigar su relación con la presencia, abundancia y distribución de Alocosa alticeps, comparar la variación de los rasgos poblacionales entre áreas con distintos grados de disturbio, describir la dieta de la especie en áreas con distintos grados de disturbio, y analizar y describir el comportamiento dispersivo y reproductivo en áreas con distintos grados de disturbio también. Para llevar a cabo estos objetivos, como les dije, primero se realizará la caracterización de los ambientes, realizando relevamientos en sitios, distinguiéndolos por zonas según su característica geomorfológica, características de urbanización y orientación. Se definirán 4 sitios de relevamientos, 2 localizados en lo que es la costa lindera al balneario Pehuenco, y 2 ubicados dentro del área 2 de la Reserva Natural Provincial Pehuenco-Monte Hermoso. En estos sitios se hará una identificación de especies vegetales, se medirá la cobertura vegetal tanto de plantas exóticas como samófilas, se tomarán muestras de sustrato para hacer análisis granulométricos y se realizará una descripción del sitio mediante la descripción del la altura del primer cordón dunar, la existencia de otras líneas de médanos y el grado de modificación y fragmentación que presente cada sitio. Para la evaluación de los rasgos poblacionales, por un lado se medirá la presencia, abundancia y distribución de la especie en cada sitio mediante relevamientos nocturnos en el periodo de septiembre y marzo, que es el periodo donde más activa se encuentra la especie. Se realizará un registro tanto de cuevas como de individuos que se encuentren en superficie y dentro de las cuevas, y se estimará la movilidad y fidelidad del refugio mediante el método de captura, marcado y recaptura de los individuos. Para medir los rasgos poblacionales, se medirán las diferencias en tamaño, peso y condición corporal entre sexos y sitios, y se realizará la medición de las características de las cuevas, de diámetro y de largo, manualmente, y se hará un análisis de dimensiones utilizando moldes de cera de abeja dentro de las cuevas y tomando fotografías de ellos, también midiendo el volumen de estos moldes. Se realizará comparación también de dimensiones entre juveniles, machos y hembras y entre sitios. También se realizará la descripción de la dieta por medio de la captura de presas potenciales y de los individuos que se encuentren forrajeando en superficie. Se hará una identificación de las presas bajo lupa y
también se recolectarán las presas potenciales disponibles que se encuentren. Con los individuos de Alocosaltíceps colectados se hará un análisis de contenido estomacal mediante la extracción del ADN del opistosoma en adultos. Este ADN será amplificado por PCR, se realizará una secuenciación y la asignación taxonómica se realizará por construcción de bibliotecas de referencia con códigos de barras para posibles presas potenciales. Por último, se medirá la movilidad y la dispersión mediante la determinación de si existe dispersión por ballooning en esta especie, que es una estrategia de dispersión que suelen tener algunos grupos de arañas, en los cuales los juveniles se posicionan y producen hilos de cera al aire que son arrastrados por el viento. Para poder determinar esto, se colectarán hembras con crías a campo, se realizarán experiencias de dispersión en grupos de cría a campo de día y de noche, en el periodo de marzo y abril, y se registrarán distintas variables como la temperatura, humedad, velocidad del viento y campo eléctrico, que son variables que pueden afectar a este comportamiento. Por último, se colocarán paneles con trampas pegajosas para registrar si existe ballooning en esta especie. Por último, también se registrará la cantidad de adultos y juveniles que se encuentren caminando en cada transecto de cada zona, para estimar la movilidad en superficie. Bueno, quiero agradecerles al grupo de GIAS principalmente y a la gente que ha colaborado en los relevamientos durante la tesina, al CERSO y al INPESUR por permitirme el desarrollo de estos proyectos, y a la American Arachnological Society por financiar el proyecto de tesina. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar presentes y escucharme. Muchas gracias a vos, Carolina, muy linda la presentación, y bueno, Gracias. Para mí todo muy, muy, muy novedoso, porque no, de estas arañas de duna no tenía nada de idea. Bueno, dejo abierto el espacio para los que quieran hacer preguntas. ¿No hay preguntas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Muy linda la presentación, Carolina, Gracias. Nelson. Muchas gracias. Pensaba, muy clara para hablar, la verdad, y tu formato de diapos son geniales. Muchas gracias. Con los colores, muy didácticas, digamos. Pensaba en el primer ejemplo, en el de dimorfismo sexual. Sí. Y te preguntaba, o les preguntaba, cómo veían los datos de variación entre individuos del mismo sexo. Como lo vemos, no varían mucho, la verdad. Varían mucho. El tamaño, no. No, son arañas muy chiquititas además, pero por lo que se ve no varía mucho. Porque, no, pienso nada más desde ignorancia total, digo, si existieran diferencias o subgrupos dentro del mismo sexo, ¿no es cierto? Sería interesante verlo, sí. Yo creo que, o sea, no sometimos eso en el trabajo de la tesina porque el número de individuos de cada sexo era muy bajo por ahí para comparar, pero sería interesante verlo por ahí durante el doctorado. Por eso también vamos a volver a realizar todas estas medidas también, incorporando también otras variables como el peso, que es fundamental también. Claro, porque si existieran subgrupos y uno no los ve, ¿no es cierto? No los ves porque no los detectás, porque los datos no te lo muestran muy evidentemente, por ahí eso te oscurece la comparación entre sexos. Claro, puede ser. Pero entiendo yo que en el origen del dimorfismo sexual en realidad había variación dentro del mismo sexo, porque cuando ustedes dicen cuál es el sexo selectivo, la palabra selectivo implica seleccionar a partir de un grupo. Claro, por ahí no necesariamente seleccionarían a partir del tamaño corporal,
sino por ahí en base a características del cortejo del macho, o esto que se da de la elección críptica de la hembra. En las especies cercanas se ha visto que las hembras, por ejemplo, prefieren machos con cuevas más profundas, lo cual les daría mayor protección. Entonces, por ahí no solamente involucraría cuestiones de tamaño, sino de otros aspectos, que obviamente pasa que el dimorfismo sexual por ahí está asociado a otras características. Por ejemplo, en el caso de que los machos sean más grandes, tienen generalmente patas más largas, o en el caso de las hembras, y esto le permite, por ejemplo, mayor movilidad en la superficie, dependiendo si es el sexo que va a cortejar y que va a buscar a la pareja. O en el caso de los machos de otras especies cercanas, el tamaño de los quelíceros, que está relacionado con la posibilidad de construir cuevas más grandes, más profundas, y así, de esa manera, las hembras, digamos, prefieren esas cuevas más profundas, le brindan otro tipo de protección, retienen más la humedad, entonces tienen más éxito al momento reproductivo, ¿sí? Son ciertos caracteres que les van otorgando algún tipo de ventaja para que las hembras puedan seleccionar. Claro, entonces sería, aquí el punto es encontrar cuáles de las variables realmente son la base del dimorfismo sexual. ¿Cuáles de las variables? Ver si hay dimorfismo sexual y en qué variables, ¿sí? Cuáles son las variables y qué puede estar pasando, sí. Que puede haberlo o no. En muchas especies no hay dimorfismo sexual. Entonces, claro, eso aún no estamos seguros, claro. Pero a veces, no sé, uno piensa que un carácter que está tan regulado por selección va a ser más homogéneo dentro de cada sexo, y al revés, ¿no? Entonces por ahí el grado de variación dentro de cada sexo les da una idea. No sé, se me ocurre, ¿eh? Sí. Sí, eso sí. Una ventaja es que estas arañas, por ejemplo, una vez que alcanzan la madurez sexual, no vuelven a mudar, no vuelven a incrementar su tamaño. Entonces, en general, no hay mucha variación de tamaño dentro de un mismo sexo. Y una vez que alcanzan la madurez, se mantienen ese tamaño. Pero sí hay, obviamente, porque depende de la condición corporal, cómo se viene alimentando ese individuo. Así que algo de variación dentro del mismo sexo seguramente que la hay. Está bien. Muy bien, chicos. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hola, yo tengo una pregunta. Ahí prendo la cámara. Gabriel, ¿cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo andás, Belén? Bien, todo bien. ¿Cómo va, Caro? Bueno, muy buena la charla. Yo ya había escuchado igual la tesis de grado. Pero bueno, me surgió así una pregunta rápido. Capaz que me la perdí en toda la charla, pero vos mencionaste que obtuvieron 4 cópulas. Sí. ¿Después obtuvieron alguna más, no? Tuvimos 6 cortejos, 2 sin cópula y 4 con cópula. Y 4 con cópula. ¿Y esas hembras eran las adultas vírgenes o eran adultas de campo? No, una sola era virgen. Ah, mira. No, te preguntaba por eso, porque Sí, no dije nada de eso porque la verdad que no, con tan pocos datos tampoco podemos. Claro. Igual hiciste un montón de interacciones, o sea, hay algo que está fallando. Muy difícil. Sí. Muy difícil lograr que copulen, la verdad. Pero bueno, cuestión de paciencia. Está bien. Bueno, pero ya llegamos a que copulen y eso ya es un montón. Claro, y no solo que tenían que ser vírgenes para copular, por lo menos copularon hembras de campo. Claro, eso, sí. Está bueno. Igual. De hecho, una de las hembras fue por recópula también, porque ya las últimas experiencias que realicé fueron en marzo de 2020, cuando ya no podíamos volver al campo a colectar individuos, así que reutilicé esa hembra y resulta que volvió a copular con otro macho, lo cual es interesante también. ¿Cortejando por afuera también? Sí. Afuera de... Sí. No, está bueno esto que vas a hacer ahora con el doctorado. Yo intenté hacer una cosa así, pero con las poblaciones de monte, y igual quedó ahí en la nada misma. Así que está bueno ponerlo a prueba, a ver si son realmente indicadores de los ambientes y de las playas. Estaría buenísimo, sí. Y bueno, suerte con la tesis. Gracias. Justina, si hablas, si no, hago una pregunta yo. Justina primero, ¿o querés? No sé quién está primero.
No sé, vi la mano ahí. Ah, no, yo no toqué nada, Ah, bueno, Así que pregunta vos. gracias. Dale, Pablo. Bien, ayer hablábamos con Nelson y con Alicia sobre este tema desde el punto de vista de la vinculación tecnológica, de la transferencia de tecnología. Y por ahí la palabra que marcó un poco los intercambios fue el hecho de emplear bioindicadores. Y sin saber, por lo menos de mi lado, y bueno, por lo que veo del lado de ustedes, es como un poco em, más analizado, incluso ahí por el comentario que hizo recién Gabriel. ¿Cuándo esto se transforma en un buen o útil bioindicador? Esa sería una pregunta. Te las digo todas y vos tocás el tema como te guste. Segundo, si junto con con esta especie como bioindicadora, a la vez quizás se pueden cruzar más especies, ya sea de animales o incluso de plantas o alguna otra cosa más, como para decir en el mismo esfuerzo de muestreo, situación de muestreo, si las prácticas admitirían un trabajo interdisciplinario y hacer una evaluación integral del ambiente. Tercero, ¿cómo estaría hoy por hoy el ambiente en Pehuenco? Como para ver si sería algún sitio de interés para hacer una transferencia de tecnología o asesoramiento o hacer un seguimiento a largo plazo con este asunto, como te financió esa entidad europea de arácnidos, quizás también estén interesados en sponsorear alguna actividad de largo plazo con respecto a esto. Y bueno, y nada más como para cerrar, también si conocen, saben o sería interesante averiguar qué preguntas se hacen ustedes a largo plazo de cómo utilizar estos bioindicadores, o sea, si tienen que entrar en normativas, si esto es un conocimiento que adquieren municipios, empresas, fundaciones, ONG, si conocen normativas de calidad de medio ambiente que podrían valerse de este instrumento. Bueno, te armé un popurrí. Charlar Bien, con- buenísimo. Bueno, empezando por la primera pregunta de cómo se transformaría en un buen indicador. Bueno, por empezar, si nosotros notamos entre las zonas que están más perturbadas, que en este caso elegiríamos zonas con perturbaciones lo más extremas posibles, o sea, localizadas bien en el medio de la localidad turística, comparándolas con la zona de reserva, que es donde el ambiente está mucho más conservado, que tenemos presencia de médanos frontales y siguientes líneas de médanos. Si las poblaciones varían notoriamente, si varía la disponibilidad y la abundancia y la diversidad de presas, que ahí entraría en juego también esto que decías de hacerlo de forma interdisciplinaria con otros grupos de animales. Creo que las poblaciones de artrópodos sería fundamental poder estudiarlas también, así que creo que viene un poco de la mano con eso. Y bueno, en esos casos, si estas poblaciones varían, notoriamente ahí sería un buen indicador, principalmente en lo que es la abundancia. Justo es una especie que es bastante abundante en los lugares que nosotros hemos colectado, pero bueno, hasta ahora hemos visto más que nada en las zonas con menor perturbación, linderas a lo que sería la reserva, digamos. Pero por dentro de lo que sería donde más vegetación exótica hay, porque si te pones a mirar lo que es el estado de Pehuenco, por un lado tenés zonas donde hay una gran modificación de lo que es la vegetación, que es fundamental para esta especie, creemos, porque por lo menos en las especies cercanas se ha visto que las plantas que fijan las dunas están relacionadas con la capacidad de que tiene la araña también de poder cavar sus cuevas y que éstas les queden de forma estable. Entonces la vegetación estaría relacionada también con eso, entraría en juego. Bueno, desde ya que la vegetación afecta también las poblaciones de artrópodos, de bichos que puede llegar a comer la araña. Es como que un montón de aspectos que varía, y desde ya que la granulometría también la queremos medir por una cuestión de que puede afectar la construcción de las cuevas, y eso a simple vista se puede ver cuando uno va a Pehuenco, está caminando por los caminos al costado de la playa, que los sedimentos que se encuentran, ni bien uno baja a la playa,
varían muchísimo de lo que está cerca de la zona de reserva. O sea, así cualitativamente describiéndolo, es algo que podría influenciar mucho la construcción de las cuevas en esta especie, por lo cual creemos que si se observan diferencias en estos aspectos, es probable que pueda actuar como un buen indicador. Y en cuanto a lo de quienes podrían utilizar a esta especie como bioindicadora, yo creo que, bueno, principalmente entes como ONGs, de hecho hay una ONG que está en Pehuenco que realiza visitas guiadas a la reserva como una herramienta para poder hacer educación ambiental, sería de buen uso, digamos, y bueno, entes municipales claramente y de la OPDS estaría buenísimo que esto sea como una herramienta también para poder proteger de mayor forma a los médanos. Por lo que tengo entendido, si bien hay una ley vigente que protege los médanos frontales de la construcción, por ejemplo, que es un problema que ha producido una gran erosión costera en Pehuenco, esta ley no suele cumplirse hoy en día y entre otras cuestiones que, no sé, se saca arena desde los médanos para construcciones, ese tipo de cosas. Creo que el hecho de que haya un indicador también en los médanos reforzaría esta idea de que hay que proteger los médanos y que sus variaciones pueden afectar a toda la biota. Como las arañas son predadores, también son representativas de cómo podría afectar a otros animales también, y la vegetación ni hablar. Es algo que salga a la vista, digamos. No sé si respondí todas las preguntas o te quedó algo. O sea, yo me imagino, en base a lo que vas respondiendo, tendría que haber un punto intermedio en donde hay una organización posible que puede convivir con un impacto tolerable en estas poblaciones. Y cualquier urbanización va a modificar el terreno, va a poner plantas, va a poner riego. O sea, como indicador de impacto, o sea, obviamente uno va a utilizar un indicador cuando está haciendo una actividad antrópica, si no, la respuesta sería que se extienda el área protegida. O sea, para evitar Claro. el impacto sobre la especie, la única respuesta que se podría admitir sería, bueno, todo lo que se pueda que se extienda el área protegida. Estaría bárbaro. Sí, de hecho, mirando lo que son los polígonos de la reserva, si te pones a mirar y lo que dicta la ley, digamos, de la reserva, la línea que delimita llegaría hasta lo que es la base del médano frontal, o sea que no estaría en sí la reserva protegiendo lo que son los médanos, lo cual estaría buenísimo que se pudiera trabajar en conjunto. Yo creo que con un solo indicador por ahí no va a alcanzar para esa lucha, ¿no? Pero estaría buenísimo poder trabajar en conjunto para que en un futuro se pueda llegar a colectar la información suficiente para poder lograr que se expanda un poco la reserva hacia lo que es por lo menos las dos primeras líneas de médano, ¿no? Bueno, por eso, entonces, para esta primera charla, que la podemos continuar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Me parece que todo lo que sea entidades de organización territorial, de orden territorial, ya sean municipales o provinciales, o incluso también OPDS, serían como, entre comillas, ¿no?, los consumidores del trabajo de tu tesis, digamos. O sea, Totalmente. son los que emplearían de forma directa tu información. Sí. Por lo cual, en algún punto, seguro que ya tienen contacto, pero en algún punto estaría bueno escuchar a ellos de qué manera esa información quizás les pueda todavía ser de mayor valor, ¿no? Total. Como para planteárselo y tener alguna charla en algún momento. Sí, totalmente. De hecho, estamos ahí tratando de establecer contacto con los guardaparques, por ahora por WhatsApp, y bueno, cuando yo me pueda acercar a Pehuenco a arrancar con los relevamientos y eso, la idea es poder contactarme con el guardaparque por lo menos para arrancar a ver todas estas cuestiones. Y la última, y gracias por el tiempo, cuando se hace la infiltración de cera en la cueva, Sí. más los muestreos y todo, en general esas prácticas son un poquito invasivas, pero son tolerables, ¿no? Por los muestreos, digo, porque si después alguien dice, dale,
Mostremos todas las arañas del frente costero, a ver si están todas las cuevitas llenas de cera, después se arma un despelote. No, de hecho, es una muy buena pregunta. O sea, lo que vamos a hacer, por un lado, es contar con un N mínimo de las cuevas que vamos a hacer este estudio, y por el otro, antes de colocar la cera en la cueva, lo que tenemos que hacer es retirar al individuo, o sea, ofreciéndole alguna presa, lo retiramos. Este mismo individuo va a ser utilizado para tomar las medidas estas corporales a campo, luego van a ser liberados, y lo que se va a hacer es colocar la cera de abeja en la arena, se saca, una vez que se seca, se saca, y tenemos un molde de lo que es la cueva. O sea, invasivo es lo mínimo, porque lo más invasivo sería el hecho del gasto de energía por ahí de la araña que construyó esa cueva, tiene que ir y construir otra cueva, pero la idea es no afectar a los individuos. Y bueno, la idea del doctorado es tratar de tomar todas las medidas posibles sin colectar los individuos, que sea lo más que se pueda a campo. Bueno, muchas gracias. A vos. Yo tenía un comentario acerca de lo que preguntaba Pablo, y es que si bien a veces nosotros no nos cuestionamos esto acerca de vinculación y demás, o no lo tenemos en mente, el trabajo de Carolina está recién comenzando, la tesis doctoral, y está bueno ya tener una idea en la cabeza para poder hacer algún tipo de vinculación o de transferencia. En Uruguay, por ejemplo, que se han estudiado hace muchísimos años estas especies de arañas en las dunas, bueno, ellos la han propuesto como bioindicadora. Hay unos índices que se calculan, sí, que permiten estimar si es un buen bioindicador o no, en relación a otras especies, y también hay algunos programas de reconstrucción de las dunas y de los médanos en algunas playas más conocidas de Uruguay, donde se ponen ciertos elementos de madera y demás para que se vayan de alguna manera reconstituyendo esos médanos, tratar de volver a obtener la vegetación nativa, y de esa manera ellos van estudiando a ver si las poblaciones de arañas van aumentando, ¿sí? Entonces ahí hay una vinculación directamente con lo que es el municipio y turismo también, para poner cartelería, para concientizar a la gente y empezar a recuperar un poquito las zonas que están más alteradas, principalmente por el turismo, como pasa en Uruguay. Y ellos van estudiando a largo plazo, van monitoreando si las poblaciones de estas arañas se recuperan, si se vuelven a reproducir, si la proporción sexual es la correcta, si las presas también se van recuperando, y bueno, y ahí hay una vinculación directa con gente que necesita de esa información. Además de las arañas, también se utiliza la vegetación y otras especies de artrópodos también. Pero en Uruguay, que se ha estudiado mucho, nosotros estamos como recién comenzando a ver ciertos aspectos ecológicos de esa especie. Entonces, una vez que tengamos como base ya más conocimiento de cómo podrían verse afectadas por distintos tipos de disturbios, bueno, ahí sí luego se puede pensar en algún tipo de vinculación y demás para recuperar algunas zonas, que sea, como decías vos, algo tolerante. Lo ideal es que la reserva se extienda y proteja todo, ¿no? Pero bueno, en las partes más turísticas, de alguna manera reducir un poco ese impacto y tratar de recuperar algunas poblaciones. Yo creo que este asunto de la pecera y poder ver el comportamiento de esa forma así grabado es muy impactante, porque es distinto ver un pocito en la arena cuando uno camina, es imperceptible, a ver la complejidad del comportamiento de las cuevas, sobre todo para todo lo que tiene que ver con actividad recreativa en los médanos, como pistas de lo que te imagines circulando por arriba de los médanos. O sea, quizás con esto sensibilizás a las personas para entender que por donde pasan generan impacto. Sí, totalmente. Sí, justamente, gente, los escuchaba y se me ocurría ese concepto que estabas un poco reflejando recién, Pablo. Se silenció, Alicia. Te muteaste. El área protegida, pero que la clave está en las áreas donde humano y naturaleza conviven ahí. Entonces tenemos que apuntar allí. Me parecía que cuando ustedes reúnan una cierta cantidad de información, que consideraría que no sería muy complicado combinar con el municipio, por ejemplo, con la oficina de turismo, para que
se entregue un folletito muy simple con la descripción, una imagen, sabías que vive acá, etcétera, y que creo que la única manera es hacer parte de la comunidad el cuidado, ¿no? Hacerlo responsable, porque si no es guardaparques, etcétera, está bien, pero es insuficiente. Entonces, me parece que en breve ustedes quizás pueden implementar algo de comunicación educativa que concientice, que sensibilice, como dice Pablo, y que convierta a la mayoría de los turistas también en guardianes. No sé, me parece que es posible. Sí, totalmente. De hecho, creo que hay una gran desinformación también de parte de la gente con el tema de la erosión costera en Pehuenco, que es un problema importante. Mucha gente cree que el hecho de poner vegetación exótica ayuda a fijar los médanos para evitar que se derrumben, y bueno, sería re importante poder hacer una divulgación ahí para poder informar sobre estos aspectos y que venga aparejado de información sobre especies que habitan los médanos, naturalmente. Gracias. Gracias. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Me encantó tu presentación, como ya te dije, y muchísimas gracias por la participación. Gracias por la bueno, invitación. No, por favor. Y vamos cerrando entonces este capítulo del ciclo de seminarios del CERSOS, y espero verlos pronto otra vez para lo que sería el último seminario de este año. Bueno, muchísimas gracias.